El primer agujero que tuvo en su ejecutiva el señor don Pedro Sánchez fue el concejal canario don Javier Abreu. Expliquemos, cuando el señor Sánchez llegó al liderazgo del PSOE en el año 2014, nombró al señor César Luena su secretario de organización y, de acuerdo con la señora Susana Díaz, montó una ejecutiva en la que había representantes de casi todas las federaciones regionales del PSOE. El representante de la Federación Canaria en la Ejecutiva Federal del PSOE fue el señor don Javier Abreu, que era el líder del PSOE en La Laguna. Tenía su lógica porque La Laguna era una zona importante en el socialismo canario y porque el señor Abreu había protagonizado una etapa un poco dura para el socialismo en aquella zona porque había sufrido una escisión. El histórico dirigente del PSOE en Tenerife, don Santiago Pérez, había roto con el PSOE para encabezar una candidatura alternativa llamada Por Tenerife. He tomado la difícil decisión, para mí, desde el punto de vista político y desde el punto de vista vital, de pedir la baja formal como militante del Partido Socialista Obrero Español. En las elecciones municipales del año 2015, el señor Abreu fue el candidato del PSOE a la alcaldía de La Laguna y cabeza de lista. En aquellas elecciones, el PSOE quedó en tercer lugar en La Laguna porque en primer lugar quedó Coalición Canaria y en segundo lugar quedó la marca que había creado Podemos, que en ese momento se denominaba Unidos se puede. Y por detrás quedó el grupo del señor don Santiago Pérez. Tenía el PSOE con el señor Abreu 5 concejales y el señor Santiago Pérez 3 concejales. La parte más dura para el señor Abreu no fueron los resultados, sino que no le permitieron al PSOE de La Laguna decidir con quién podía pactar o no podía pactar en aquella complicada corporación, porque los pactos los decidió el federal. Los señores don Pedro Sánchez y don César Luena consideraron que en aquel momento al PSOE en Canarias le convenía pactar con Coalición Canaria, no solo en La Laguna, sino en toda la comunidad, porque de hecho hubo un gobierno de coalición que presidía el señor Clavijo y la dirigente del PSOE, señora Darias, fue elegida presidenta del Parlamento Canario en base a ese acuerdo. Escuchar que hay salidas, pero sobre todo quiere verlas. Quiere ver liderazgos compartidos, que se hagan cargo del estado anímico de los demás, estar con la gente. El acuerdo también incluía que el PSOE apoyaba al candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de La Laguna, que formaría un gobierno de coalición junto con el PSOE y también junto con el grupo del señor don Santiago Pérez. El señor Abreu dejó claro que no le gustaba ese pacto y el mismo día que se oficializaba renunciaba a su puesto como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE del señor Pedro Sánchez. Las directrices del partido obligan a los socialistas de La Laguna a pactar con Coalición Canaria y llevan al concejal socialista Javier Abreu a abandonar la Ejecutiva Federal. Un pacto impuesto que no convence al sector crítico del PSOE y que ha derivado en que Javier Abreu abandone la Ejecutiva Federal. Aquí el señor don Pedro Sánchez cometió un error, que es que no cubrió la vacante que dejaba el señor Abreu, algo que repetiría con las dos siguientes vacantes que hubo, la del señor Besteiro y la del señor Cerolo, algo que luego a la larga le costaría caro. En aquel momento, a pesar de dimitir, el señor Abreu tragó con el acuerdo, votó a favor de la investidura del candidato de Coalición Canaria y formó parte del equipo de gobierno en el que también estaba el señor Santiago Pérez. Pero la cosa no duró demasiado. Eso era mediados de 2015. A principios de 2016 se produjo la ruptura cuando el alcalde de Coalición Canaria anunció que había perdido la confianza en el señor Abreu. Destituido el primer teniente de alcalde de La Laguna, el socialista Javier Abreu, al que también se le han retirado sus competencias como concejal del grupo de gobierno. Abreu ha asegurado el alcalde ha jugado a estar dentro y fuera del pacto. Se abre ahora la incógnita si de esta dimisión podría afectar al pacto de gobierno en Canarias. Soy el enemigo número 1 de Coalición Canaria. Cuánto honor me brindan en esa cuestión, ¿no? Para el líder de los socialistas laguneros, el pacto está roto en el municipio. ¿Quién ha roto el acuerdo? Coalición Canaria, por segunda vez. Y por segunda vez ya a los socialistas le hemos dicho, pues hasta aquí y ni una más. Y lo destituía de su equipo de gobierno. Siempre el alcalde tenía miedo de que pudiera haber una moción de censura con el resto de partidos que no formaban parte del equipo de gobierno, donde estaba desde el equivalente a Podemos hasta el Partido Popular hasta Ciudadanos. El caso es que era complejo porque estaba destituyendo al que era el líder del PSOE en La Laguna, con lo cual el titular debería haber sido Coalición Canaria rompe con el PSOE en La Laguna. Lo curioso es que de los 5 concejales que tenía el PSOE en La Laguna, después de que echara del equipo de gobierno al señor Abreu, solo hubo otro
que también dimitió y se fue con el señor Abreu. A mí me da exactamente igual lo que estén haciendo los dirigentes en otros ámbitos, los dirigentes regionales del Partido Socialista en otros ámbitos, que no han salido a defendernos ni un solo minuto. Yo mantengo la dignidad del Partido Socialista como vicesecretario general. Los 3 restantes se quedaron. Por lo tanto, el titular no era el Coalición Canaria rompe con el PSOE en La Laguna, era Coalición Canaria rompe con 2 de los 5 concejales de La Laguna, porque los 3 restantes sí se quedan en el equipo de gobierno. Y una frase graciosa de Julio Cruz, de estas gracias que hacen a veces los homeros, ¿no? Dice, ¿qué más da una raya más para un tigre? Aguanta. Era muy complejo si se suponía que el señor Abreu era el líder del PSOE en La Laguna. Pero la dirección federal de los señores Sánchez y Luena fue rápido y ese mismo día anunció que disolvía la federación del PSOE en La Laguna, por tanto destituyendo al señor Abreu como secretario general del PSOE en La Laguna y nombrando una gestora. Y tras el pleno de ayer, hoy la Dirección Nacional del PSOE ha cesado a Javier Abreu como líder de los socialistas de La Laguna y ha notificado a la ejecutiva del PSOE canario que tiene 7 días para proponer un listado de nombres para constituir una gestora que sea la que asuma la dirección del grupo municipal del PSOE en este municipio. Soy el enemigo número 1 de Coalición Canaria. Cuánto honor me brindan en esa cuestión, ¿no? Y para que no hubiera ninguna duda, el señor Abreu terminó siendo expulsado del Partido Socialista Obrero Español. Para que quedara claro que él no hablaba en nombre del PSOE ya, porque había sido desautorizado. Los concejales socialistas del Ayuntamiento de La Laguna, Javier Abreu y Geray Rodríguez, han sido expulsados del PSOE. Así lo ha decidido la Comisión de Ética y Garantías de la Ejecutiva Federal del partido por incumplir los estatutos de la formación socialista. El PSOE decidió en febrero de este año suspender cautelarmente de militancia a ambos. Ahora la posible moción de censura de La Laguna queda en manos de la decisión que tome al respecto el Partido Popular. El señor Abreu había olvidado la norma en los partidos de ámbito nacional, donde manda patrón, no manda marinero, y si hay una decisión de pactos decidida por la Dirección Nacional, a los militantes les queda o tragar y callar o dimitir. Si te rebelas, te expulsan. Aún así, el señor Abreu intentó volver al ayuntamiento en las siguientes elecciones, las del año 2019, al frente de su propia candidatura, imitando un poco lo que había hecho el señor don Santiago Pérez, y creó la candidatura Nivaria. ¿Qué tal? Muy buena. Un grupo de hombres y mujeres de Canarias hemos decidido dar un paso al frente y presentarnos a las próximas elecciones locales, insulares y regionales. Con este objetivo de servir a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro archipiélago, hemos constituido una formación política, Nivaria. Nivaria es un partido progresista canario que tiene como principal objetivo servirle a todos ustedes, sin permitir ni tolerar corrupción alguna, ni directa ni indirectamente. No vamos a mirar ni para un lado ni para el otro, vamos a mirar de frente, trabajando por y para los ciudadanos de Canarias, con lealtad, con honradez, con transparencia. Y con este objetivo esperamos contar con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Por desgracia para él, Nivaria obtuvo apenas 900 votos, menos de 1000, y por tanto no tuvo suficiente para obtener representación en el Ayuntamiento de La Laguna, dándose la peculiar circunstancia que en el PSOE de La Laguna, por una puerta salía el señor Abreu y por otra volvía el señor Pérez, que volvió a ser readmitido como miembro del PSOE después de toda aquella historia. El día que yo decidí abandonar el Partido Socialista fue esencialmente porque no estaba dispuesto a que Coalición Canaria me mangoneara desde Ferraz. Aún así, no todo había acabado para el señor Abreu. Había quedado fuera de la política, pero aún le quedaba una batalla en los tribunales, porque resultaba que el señor don Santiago Pérez, mientras había sido compañero suyo en el equipo de gobierno, le había demandado a los tribunales, el llamado caso Reparos, por presunta maniobra ilegal a la hora de retrasar determinadas decisiones. El señor Abreu contraatacó y él también demandó al señor Pérez a los tribunales. La mayoría de estos pleitos, a día de hoy, ya están archivados, aunque es posible que aún quede alguno abierto. Lo que también queda claro que sigue abierta es la enemistad entre los señores Abreu y Pérez, porque de hecho la última entrevista que pudimos escuchar al señor Abreu demostró el gran cariño que tiene al que fue su compañero en el equipo de gobierno. De lo que usted habla del sujeto, usted habla de un sujeto que se llama... ¿Cómo se llama el sujeto? El sujeto se llama el demonio, que es lo mismo que el diablo. El diablo y el demonio son lo mismo. Es calvo, lleva sombrero y está bichado hace mucho tiempo. Se llama Santiago Pérez, que es el diablo y el demonio, la misma persona a la vez. Ya. Es muy ruin y se inventó una historia que nadie ha querido contar el fondo.
estuvo más de 2 años teniendo relaciones conmigo a diario, llamándome por teléfono. Se iban a comer, además, ¿no? Y nos íbamos a comer, a cenar, hablaba con su abogada todos los días, hablaba con su hijo, un niño pequeño que me lo presentó ella, venían a mi casa, yo iba a sus casas, una relación afable, digamos, ¿no? Sin saber Durante absolutamente esos nada. 2 años que me presentaron la denuncia, tanto él como su abogada, nunca me contaron nada. Imagínate el día que yo me entero, el día que yo me entero por la prensa que estoy denunciado por estas 2 personas, fundamentalmente por Santiago, y luego en su representación, su abogada, pues yo me da un flato, ¿no? Y estuve con depresiones porque no lo entendía humanamente. Me habían vejado, humillado, ultrajado. Y me dice que hombre, que yo no era el personaje más destacado del asunto, de la denuncia, ¿no? Y de la supuesta trama, que lo importante era Clavijo, que yo me portara bien, que si me portaba bien, pues yo saldría bien del asunto, pero que me tenía que portar bien, y qué arrepentido estoy de haber tenido relaciones con él durante un montón de años. Qué arrepentido estoy.